es cierto que todos los caminos conduzcan a Roma. Los lugares donde podemos ir son casi infinitos. ¿Ya decidiste dónde quieres ir hoy? Piénsatelo bien para no equivocarte. Toma en cuenta que el tablero de ajedrez ha cambiado. Hoy el rey se ha enterado que va desnudo. Y cuando el poderoso lo olvida, la verdad se encarga de desnudarlo. Hay que tener talento para pensar fuera de la caja, para combatir los prejuicios, los ajenos, pero sobre todo los propios. Cada quien posee una pieza única del rompecabezas. Por eso intentamos dialogar, para armarlo juntos. La palabra nos libera y la conversación nos empareja. Aquí no hay lugar común. No hay lugar común esta tarde con el arquitecto Mario Shetland. Me da muchísimo gusto, Mario. Mucho gusto, es Ricardo. Un placer tenerte aquí. Igualmente. Y tener un arquitecto al que le puedo preguntar qué es un lugar común. Digo, para saber qué no es, Claro. que es el título de este programa, creo que mejor un arquitecto que nos diga qué es un lugar, cómo concibe el arquitecto el lugar y cuándo no es común ese lugar. ¿Cómo le haces para detectar la vocación del lugar? ¿La visitas, la sientes, la ves, la intuyes? Mira, hay tres formas de ver un lugar, ya a nivel de acceder a un sitio, a un proyecto, ¿no? Uno es la parte científica, verlo realmente, todos sus factores naturales y sus sobreposiciones hidrológicas, geológicas, etcétera, que es lo que produce finalmente vegetación, el clima, etcétera. ¿Verdad? Son N factores naturales. La segunda es un aspecto, vamos a llamarle técnico, ¿no? Ver un lugar, pues, si da un periférico, da un lugar, da a un paisaje, ¿no? Etcétera. Su contexto. Su contexto, ¿verdad? Exactamente. Y el tercer lugar es la forma poética, la percepción de un sitio. Es decir... ¿Esa quién se la da? Filosóficamente es un poeta. Es es el más importante, vamos a decir, La traductor. ciudad más transparente del aire. Sí. Es el escritor el que le pone... Bueno, por ejemplo, diciendo voy a Tabasco, voy a mi agua, no a mi suelo. ¿No? Voy a pellicer, ¿no? En fin, todos los poetas hablan de un sitio, hablan de un lugar, de una poética. Y eso tiene que ver, básicamente, con una filosofía con una fenomenología del lugar. Ahora, voy con la otra palabra. Lugares hay muchos. Sí. Mi lugar, mi jardín, mi casa. Sí. Pero el lugar común es otra cosa. Sí, claro. ¿Qué es lo que vuelve un lugar que se puede adjetivar como común? Eso es también otra cosa padrísima, porque lugar común es como un lugar que nos es común a todos, como un lugar que entendemos todos, que nos reúne. Que ¿verdad? No tiene barreras. Exactamente, que nos puede reunir, que nos identificamos con él, ¿verdad? Entonces, un arquitecto que justamente lo que se ha dedicado, o mayormente se ha dedicado, a construir espacios comunes. Exacto. ¿no? Parques, a rehabilitar espacios que estaban abandonados, pero que son visitados por la gente. ¿Cuáles son tus reglas para que eso no vaya a ser propiedad de unos cuantos, de una clase social, de un cierto sector, sino que realmente sea un espacio compartido? Sí, bueno, precisamente el espacio público es el espacio que nos compete a todos, que nos reúne a todos, es el espacio de todos, ¿no? El espacio público es el lugar en donde todos tenemos derecho a estar, tenemos derecho a manifestarnos, tenemos derecho a estar, tenemos derecho a acceder, a salir, a tener actitudes al encuentro o a la soledad. ¿El arquitecto define cuándo es común y cuándo no? No. El espacio público es un espacio muy claro, es un espacio clarísimo de delimitación distinto de lo privado, vamos a decir, ¿no? Bueno, déjame, empezamos por aquí porque sí quería aprovechar. Sí. Nos des contenido al título de este programa, porque entonces no hay lugar común, es el no lugar. Claro. Es decir, no hay sitio, no hay genio, ¿no? No hay poesía. Y por el otro lado, es un lugar limitado, es un lugar con esclusas, es un lugar con barreras. Y a este país le hace falta... Es un lugar que nos contiene. Tú eres arquitecto, pero
constructor en tercera generación. Sí, es correcto. Tu abuelo es un hombre que llegó aquí con los ferrocarriles. Exacto. Entiendo que el apellido es noruego. Sí, mi apellido Shetland viene de Noruega. ¿Cuándo llega tu abuelo? Mi abuelo llega a fines del siglo XIX. O sea, cuando Porfirio Díaz está decidido a sembrar ferrocarriles hasta en el agua. Exactamente. Es decir, es esa época en que se trata de hacer infraestructura en México, ¿verdad? Mi abuelo trabajaba era diplomático, trabajaba como embajador agregado comercial, digamos, de los países escandinavos, y a través de eso traen acero sueco, traen ferrocarriles, traen electricidad. Básicamente en tiempos de Porfirio Díaz trajeron básica, y el teléfono, Ericsson, por ejemplo. ¿Sabes en qué redes estuvo trabajando? Bueno, básicamente él no estuvo trabajando era más bien un interlocutor, digamos, ¿no? Sí. De las inversiones. Y luego ya sí estuvo trabajando concretamente en un ferrocarril, ahí sí fue ya inversionista, en un ferrocarril entre Guadalajara y Chapala. Mira. Porque él vio una gran posibilidad de Chapala como un lugar, digamos, como el lago Como en Italia, ¿no? Bueno, muchos americanos, muchos estadounidenses lo vieron como tal, un gran lugar de descanso. Claro. Más de una enorme belleza. De los primeros que hablan de Chapala, en esos términos es D.H. Lawrence, por ejemplo, el gran escritor inglés, ¿no? En un libro que se llama Mornings in Mexico. Es uno de los grandes relatos de la época. Exactamente, preciosísimo. Tu padre se vuelve, pero es no el primer arquitecto, ¿no? Sí, pero no solamente es un tío, el tío abuelo, Dantan, que era mi abuelo, mi padre era Shetland Dantan. El tío abuelo Dantan también era ingeniero y empezó a hacer casas. Él tiene muchas casas en la Condesa. O sea, que en tu caso... Pues digamos, lo bebiste, lo mamaste, como exactamente. se dice. Tu padre fue arquitecto y le tocó hacer campos de golf. Entiendo que tiene un gran talento para hacerlo. Sí. Fue de los primeros arquitectos mexicanos de campos de golf. Él estudió digamos, en San Carlos, ¿no? Sí. Arquitectura. Primero se dedicó a hacer cuestiones industriales en el gran momento de los años 40, ¿verdad? Industrial de México, la primera industria. Luego hizo casas, hizo muchas otras tipologías, pero le gustaba mucho el golf. Y entonces jugaba mucho golf, ¿verdad? Le encantaba el golf, todos los hijos jugamos golf de niños. Y entonces él se fue metiendo cada vez más y más técnicamente al diseño de campos de golf. Que es una forma de intervención de la naturaleza muy particular, ¿no? Exacto. Necesitas respetar el paisaje y al mismo tiempo volverlo asequible para el juego. Interesante y bello también. Tiene mucho que ver con la belleza, ¿verdad? Pero tiene que ver mucho también con la técnica. De niño empiezas caminando a campos de golf. Sí, exactamente. Ahora, entiendo que Acapulco te marcó. Tú has dicho que nadar en Acapulco te dio a lo mejor la poesía de la que hablabas hace un momento. Bueno, mi contacto con la naturaleza. Mi padre le encantaba la naturaleza. También era cazador verdaderamente en el sentido ecológico, ¿verdad? Se adelantó en ese tiempo. Todas las reglas, la ética del cazador, íbamos a cazar patos, íbamos a cazar palomas, ¿verdad? Y entonces, en ese sentido, íbamos a salir a las 2 de la mañana aquí para llegar a las lagunas de Zempoala o donde fuera. Todavía se podían visitar las lagunas. Y cazar. No te asaltaban. No, en Coatetelco, por acá en Morelos, íbamos a una gran cantidad de lagunas, ¿no? Y bueno, esas excursiones, todo eso me fue dando una conexión muy fuerte con la naturaleza y esa ética de la naturaleza. Define esa conexión. ¿Cómo es esa conexión? Bueno, esa conexión es muy espiritual. Es decir, para mí es el todo. Ahí está Dios, está el pasado, el presente, el futuro, ¿verdad? ¿Te conoces los nombres de los árboles? Sí. ¿Sí? ¿Tienes memoria para las especies de aves? De aves no tanto, pero sí de vegetación y de árboles y plantas, sí. O sea, sí te puedo llevar de paseo y me dices, esto es un roble, esto es un encino. No, y los nombres botánicos. ¿Te saben los botánicos? Claro. ¿Hay algo de esas figuras de la geometría de la naturaleza que reproduces? ¿Que las traes a tu obra? Claro que sí. Todas
las formas están en la naturaleza. Las formas geométricas, por ejemplo, se dice la geometría de esto, ¿no? Y luego cuando tú diseñas en curvas, y eso se llama bioformes, precisamente, formas biológicas de la naturaleza, ¿no? Ahora, tu padre hace campos de golf, tú decides hacer arquitectura. Sí, primero estudio. Y te vuelves, para tu generación, alguien de vanguardia, porque arquitectura de paisaje es un término que hoy utilizamos con Sí, frecuencia. claro. Pero en tu generación había algo de absoluta novedad. Sí, El arquitecto hacía otras cosas. Claro, claro. Déjame irme a corte y nos cuentas cómo estrenaste esta sí, vocación claro. de arquitectura del paisaje, donde hoy, sin duda, eres el mejor en este país. Pues, Vamos a corte y regresamos. No hay lugar común, estamos de vuelta con Mario Shetland. Me da muchísimo gusto tenerlo. Y bueno, hablábamos hace un momento de esta vocación que hoy afortunadamente florece. Son arquitectos dedicados al paisaje. ¿Me ayudas a definirlo en una nuez? ¿Qué es un arquitecto del paisaje? El arquitecto del paisaje es muy sencillo, es el que diseña el espacio abierto. Llámese desde un patio a un jardín, a un parque, avenidas, ¿verdad?, completas, partes de ciudad, a los grandes parques nacionales. Bueno, Osman diseña Campos Elíseos. Sí. Estaba siendo arquitecto del paisaje. Sí, claro. Osman era más bien el regente, ¿no? Sí. Pero tenía un arquitecto y arquitecto paisajista, que es el que diseñó realmente los Campos En Elíseos. Europa fue importantísimo, las Tullerías, Sí, es un sí, gran esfuerzo, el Parque Central, Chapultepec. Bueno. Hay un gran esfuerzo del siglo XIX Sí. por darle fuerza. Surge allí. ¿Se llama ya arquitectura del paisaje o en ese momento qué es? El primero que se llama arquitecto paisajista es Frederick Law Olmsted, que fue el que hizo Central Park, que hizo Brooklyn, el parque de Brooklyn, que hizo Berkeley, que hizo los grandes parques nacionales. Ese es realmente el padre, porque él también fundó la Sociedad de Arquitectos Paisajistas. Estamos hablando de 1850, más o menos, ¿no? Pero claro, había habido otros arquitectos que se llamaban landscape designers, ¿verdad? Diseñadores de paisaje, como Capability Brown en Inglaterra o Lenotre en París, digamos, ¿no? ¿Qué papel habían jugado en México estos oficios? Si tú dijeras, cuando tú entraste a la universidad, digo que saliste finales de los 60, 70, ¿qué papel en ese momento estaban jugando estos arquitectos? Mira, realmente en México muy poco, pero... Te desafío ahí. Pani. Sí. Acababa de dejar construida Nonoalco Tlatelolco. Sí. Y sin embargo no es un paisaje verde. Exacto. A ver, ayúdame a entender por qué estábamos en el gran diseño Le Corbusier por un lado, pero sin verde. No, bueno, Le Corbusier tenía el principal planteamiento de Le Corbusier es las torres en el parque, ¿verdad? Es decir, que ese es el problema de Le Corbusier, digamos, que deshace la ciudad, el concepto de ciudad tradicional, y dice, vamos a hacer unas torres en un parque, con espacio abierto. Y en México... Y en ¿Cómo México, se tradujo eso? Sí, claro que sí. Somos, digamos, en Latinoamérica y en muchas partes del mundo, de los principales innovadores del movimiento moderno, ¿verdad? Viene Ciudad Universitaria, etcétera, que es para mí ¿cómo se llama? Precisamente el conjunto de Avenida Coyoacán de Pani, pues que son torres en el parque, ¿verdad? Es decir, es una gran super manzana con muchas áreas verdes. Ahora bien, no había en ese momento en México específicamente el diseñador de los espacios exteriores. Estaba monopolizado por los arquitectos y los urbanistas, digamos, pero se hacía estos espacios exteriores, se dejaba, pues, siémbrale ahí al ingeniero. Ponle unas plantitas, por favor. Sí, etcétera, y demás, ¿no? Yo creo que Ciudad Universitaria es el primer lugar en donde realmente se concibe el espacio abierto como un estructurador del conjunto. O sea, Barragán sería alguien a quien tendríamos que reconocerle ese talento. Por un lado, Miguel Ángel de Quevedo, que es un ingeniero vegetal, digamos, un ingeniero agrónomo,
que digamos, gran productor de plantas y de espacios verdes y de reforestación, pero no era un arquitecto de diseño. Digamos. El primero yo creo que en México es Luis Barragán. Es Luis Barragán. A ver, voy a refutar esa frase. Probablemente el primero fue mexica. Claro. Fue precolombino. Es decir, y a lo mejor estoy afectando a los mayas, en fin, pero antes de llegar a los españoles sí teníamos arquitectos del paisaje aquí. Todo lo indica. Pues. Tienes toda la razón, tienes toda la razón. Por ejemplo, Nezahualcóyotl es un gran arquitecto paisajista. Y hay indicios perfectos que ahorita los hemos encontrado en Chapultepec, que hay diseño totalmente paisajístico y de parte de Nezahualcóyotl, con los dos ejes principales de Chapultepec, los baños de Moctezuma, y había en su propio palacio de Texcoxingo, ¿verdad?, que está en Texcoco, tenía toda una serie de jardines y de plantas y tenía un sistema de adaptación de plantas, ¿verdad?, para su reproducción. Estamos hablando de arquitectura del paisaje como si dependiera de las plantas solamente, pero las plantas dependen del agua. Sí. El papel del agua en tu obra y el papel del agua en la arquitectura del paisaje. Sí, bueno, el agua, el sistema hidrológico es el que determina finalmente el tipo de vegetación. Ya. O sea, cuando decías, hay elementos que construyen el lugar, exacto. El agua es uno de esos elementos. El otro es el clima, digamos. ¿no? Sí. Pero, efectivamente, en mi obra, y por las características que estamos viviendo en nuestro país, ¿verdad? Y particularmente en la ciudad, de que venimos de una tradición lacustre, etcétera, ¿verdad? El agua ha sido para mí un factor importantísimo que viene hoy día, que viene directamente relacionado a mi obra, ¿no? Ya sea como captación de agua, como reciclaje de agua, como infiltración de agua, como manejo de agua, etcétera, etcétera. Tenemos, por ejemplo, proyectos por ejemplo, en Monterrey, de grandes zonas urbanas, que hicimos, Valle Poniente, por ejemplo, en donde todo el urbanismo está dictado por las cañadas del agua. ¿Me explico? Espacio abierto, calles, o sea, lleva la voz más potente. Exactamente. Es la que guía. Buena parte de... A ver, a tu obra habría que dedicarle cada una un programa, pero hay un intento tuyo sistemático de recuperación de lo público. Sí. Culiacán, Sinaloa, es una ciudad que ha padecido durante demasiados años la violencia. Es una ciudad derrotada por el crimen organizado. Y al mismo tiempo es una ciudad donde el espacio público ha sido la revancha frente al crimen organizado, porque la ciudadanía está tomando los espacios. Sí. A ver, tú tienes que ver con el parque zoológico, tienes que ver con la recuperación del río, que es una belleza. Sí. A ver, cuéntame un poco tu encuentro con Culiacán. Efectivamente, Culiacán no creo que haya sido derrotada por el narco, ni mucho menos. Es una ciudad muy viva, es una ciudad muy viva. Es una ciudad donde los habitantes tienen una relación muy fuerte con el verde y con los tres ríos, ¿verdad? Está el río Maya, está los ríos de Culiacán. Es la única ciudad del México. Pero eso quiere decir Culiacán, ¿no? Tres ríos. Sí, exactamente. Esa es la definición de Culiacán. Exactamente. Es la ciudad que mejor se ha relacionado con sus ríos en México. La mejor. Y mira que tenemos mala relación con los ríos. Exactamente. Ahora, esto es a partir de la Bastida Ochoa. O sea, antes era un desastre. Viene todavía más allá porque viene de los años 30, cuando se hicieron las grandes presas para controlar las grandes avenidas, ¿no? De nuestro país, a todo lo largo de la Sierra Madre Occidental, ¿no? Viene de los 30 y los 40, ¿no? Pero digamos que a nivel urbano sí ya es una ciudad en que hace 30 años empezó a tener esta relación propicia con el río, ¿no? Y cada vez están más orgullosos y cada vez la han descubierto más. Hay parques lineales a lo largo de los ríos, los elementos más importantes como el zoológico dan al río. Estamos haciendo ahorita un plan muy interesante de recaptura y digamos, de vivencia de cómo cruzar el río, cómo manejarlo, cómo usarlo. Se nos está yendo el tiempo y perdón, te tengo que llevar
al último parque que acabas de inaugurar, La Mexicana. Sí. Te pido que hagas un comercial. Es Sí. decir, recuperas una mina y Sí. conviertes hoy, le ofreces, le regalas Sí. a la Ciudad de México uno de los parques más bellos. ¿Qué es La Mexicana? ¿Cómo surgió? Sí. Y Muy rápido, invítame sí. a ir, por favor. ¿Cómo no? Mira, en primer lugar, es un proyecto que es en primer lugar, no lo hice yo solo, eso es muy importante. Está Víctor Márquez, estoy yo, están los vecinos que trabajaron Se y involucraron. lucharon y se involucraron desde hace años, ¿verdad? Para que eso fuera un parque, ¿verdad? ¿Cuántas hectáreas son? Son básicamente 29 hectáreas. Wow, Es un parque, es un está buen mal, parque. Es un buen parque distrital, digamos, ¿no? Regional. Es una escala muy buena de esta ciudad. Hay varios parques de esos. Pero es un muy buen parque. Número 2, lo que tenía de problemática era que había, bueno, ahí se sacaron hasta millones de metros cúbicos de tierra. Tú ves diferencias hasta de 70 metros entre el nivel original del suelo, ¿verdad? De los bosques, hasta donde llegamos. Entonces, cero suelos, ¿verdad? Una topografía muy compleja porque algunas cosas estaban Como de Santa Fe, excavadas. ¿no? Sí, pues estaban excavadas, otras cosas la tiraron ahí, cascajo, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, el Parque de la Mexicana es un proyecto muy interesante en que participa iniciativa privada, participan vecinos, participa el sector público, ¿verdad? El gobierno de la ciudad. Y el gobierno de la ciudad, principalmente, ¿no? Ese terreno era público, ¿verdad? Las 40 hectáreas. Entonces se dice, vamos a desarrollar el 70% de la zona, de las 40 hectáreas, para parque público. Muy bien. Y el 30% para vialidades y desarrollo urbano. Y los inversionistas van a pagar el parque. Es Ellos decir, lo financiaron. Exacto, para... O sea, con la plusvalía que obtienen. A cuenta de los terrenos. Qué maravilla, ¿Me explico? qué maravilla. A cuenta de los terrenos que eran públicos, se venden esos terrenos y ellos pagan el parque. ¿Cuándo me recomiendas ir? No, bueno, se puede ir hasta las 10 de la noche. Ah. Se puede ir Es desde un parque las... seguro, es un parque Es un parque muy bellísimo. seguro, se puede ir desde las 5 de la mañana hasta... ¿Dónde está exactamente? Sí, está a un lado, vamos a llamarle al sur de la avenida Santa Fe, ¿verdad? Donde está City Santa Fe. Ah, muy bien. Y se entra por dos partes, que son Sams y abajo por la glorieta Es última. una joya de lugar. Se nos fue el tiempo, Mario. Ya sabía yo que no me iba a alcanzar contigo, pero paso ahora a las últimas preguntas que tienen que ver con lo primero que te venga a la cabeza. Te ruego que no lo pienses mucho, no reflexiones mucho. Siempre son elementos que nos permiten conocer el carácter de la persona, la personalidad. ¿Cuál es la palabra? Rápidamente, la palabra que más te gusta. Agua, La palabra que más detestas. corrupción. El Injusticia. sonido que... Perdón, corrupción. Injusticia y corrupción. El sonido que más disfrutas. Viento con bosque y agua tenue. El que más detestas. Ruido urbano a nivel de ¿El de tráfico. construcción? De tráfico. Ah, ok. Tráfico. Es decir, a mí me pones, digamos, abajo del segundo piso y me pones ahí, me sueltas, me vuelvo Tú loco. eres loco. ¿Eh? Si no hubiese sido arquitecto, ¿qué habría sido? Yo creo que hubiera querido ser músico también, director de orquesta. ¿Sabes de música? No, me gusta mucho la música. ¿Eres religioso? Sí, soy religioso. Ya vas a dejar este planeta. Y podría salir Dios a recibirte, o eso cabe esperar. ¿Qué te gustaría que te dijera? Tengo una visión mucho más abstracta de Dios. Yo creo que Dios o la naturaleza es Dios, ¿no? Entonces, es un lugar que nos da, digamos, es como el seno materno, ¿no? ¿Te gustaría que fuese un seno materno? Exacto. ¿Y algún resumen de tu vida? Pues ¿De aquí vienes, de aquí regresas? claro, el poder, primero, restañar este planeta, ¿no? Yo creo que Curarlo. curarlo, restañarlo, curarlo, es decir, Que te dijera, lo curaste. sí, exacto. Ese sería un buen Ayudaste ser. a curar el planeta. Y en segundo lugar, hacer felices a las gentes. Yo te agradezco muchísimo por construir lugares comunes. Y en tu Muchas caso, gracias. no hay duda. Mucho Te gusto, agradezco muchísimo. Nos vemos próximo sábado, 7 de la tarde, ADN 40. No hay lugar común.